Bienvenidos, los saluda Ricardo Alemán. Ya sabe, momento de iniciar. Pregúntale, Ricardo Alemán te responde. Ya sabe usted, este es un ejercicio periodístico de fin de semana, un ejercicio en donde usted tiene la sartén por el mango. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, simple y sencillamente que usted pregunta y Ricardo Alemán le responde. Por cierto, hay hoy un par de preguntas que evidentemente son chairas. También a los chairos les contestamos. ¿Vale? Bueno, arrancamos. Ya tiene usted ahí la primera pregunta. Juan Arturo Quintana Torres, ¿tienes una idea de cuántos patriotas fuimos a nivel nacional? Claro que sí, Juan Arturo. Creo que lo publicó el Universal, no recuerdo qué periódico. El problema es que yo leo como 30 periódicos al día. Entonces, pues a veces acordarme cuál lo publicó no es fácil. Lo publicaron 2 días después de la manifestación, el martes por ahí así, y calcularon 1.700.000 personas. Lo que hicieron es pues una cuenta básica, calcularon en la Ciudad de México 500.000, en Guadalajara no recuerdo cuántos, o sea, fueron sumando los cálculos que hicieron, por supuesto los cálculos a partir del dato de los organizadores y la sumatoria de esas 100, poquito más de 100 ciudades en donde hubo manifestaciones fueron 1.700.000 personas. La número 2, Marta Rodríguez, cuando llegue el amparo del Plan B a la Suprema Corte, ¿cuándo llega el amparo a la Suprema Corte? Y luego pregunta, ¿el voto de la ministra Espuria va a tener validez? O mínimo esta debería renunciar y devolver lo que recibe de salario. A ver, son varias preguntas en una. Les voy a pedir, por favor, que sean concretos, ¿sí? O sea, por cuestión de tiempo, ¿no? Ya están los amparos, ya están promovidos y ya están en la Suprema Corte y son, pues, por ahí de 100, un poquito más de 100 amparos. El voto de la ministra Espuria sí va a contar, pero puede ser impugnado, sin duda. Entonces, eso es otro argumento a favor nuestro. Y bueno, que debiera renunciar, pues sí, acuérdese usted que en el periodismo, pues el hubiera, el debiera, etcétera, pues no existe. Es un tiempo verbal que, pues, si la señora no conoce la dignidad, pues nunca va a renunciar. Entonces, así está el tema, ¿vale? La número 3, Sara Delfina Ayala y Lobatón, ¿de qué murió la Palma de Reforma? Pues murió de descuido. Acuérdense que en el gobierno, Sara Delfina, en el gobierno de la señora Sheinbaum, todo lo hacen mal. En México, cuando llegaron las palmeras, estas que pues están en muchos lados, el Monumento a la Revolución, etcétera, bueno, pues también llegaron algunas plagas propias de esa especie, de esa planta. Entonces, cuando existían otros gobiernos, hasta el gobierno de Mancera, yo lo recuerdo, la palma, que tenía ya pues muchos años, con alguna regularidad era tratada precisamente para que estas plagas no la destruyeran. Y gracias a eso se mantuvo, a pesar de su condición, usted seguramente lo recuerda, era un tronco muy alto y se podía romper incluso. Entonces era tratada y la mantenían bien. Pero como en el gobierno de Sheinbaum se están robando todo el dinero, pues dejaron de mantenerla, de darle los tratamientos para evitar pues que estas plagas terminaran con ella y finalmente pues ocurrió eso. La número 4, Yolanda Yáñez Camacho, ¿por qué ya perdimos al INE? No apoya a la ministra Piña. A ver, ¿por qué ya perdimos el INE? No apoyó a la ministra Piña. A ver, es que a mí me parece que hay una confusión, Yolanda. La ministra Piña, pues ella seguramente va a votar en contra del Plan B cuando éste llegue a la Corte.
¿sí? Son tiempos procesales, ya no son tiempos políticos. Acuérdese usted que primero, pues este espantajo de iniciativa fue aprobada por las mayorías de Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, las mayorías de Morena y sus aliados, los lacayos de López. Una vez aprobada, entonces, pues el presidente la promulga en el diario oficial y en ese momento el INE ha muerto, ¿sí? Entonces, la única esperanza es que la Corte reciba la impugnación y que los ministros 8 de los 11 voten en contra del llamado Plan B. Por lo pronto, el INE está muerto y en su momento a la ministra Piña pues, le va a tocar participar en esto. La número 5, Ramón Velázquez. ¿Qué se puede traer de Cuba? ¿Qué alimentos si la gente no tiene comida? Efectivamente, la verdad es que en Cuba pues las cosas son bastante deplorables, es una dictadura y bueno, pues no hay los alimentos. Cuba vive o vivió muchos años del subsidio que le daba la Unión Soviética y a cambio Cuba les mandaba azúcar, que es lo único que producen en Cuba. Pero bueno, pues fuera de eso no hay efectivamente nada. Por eso México también, nuestro gobierno, con nuestro dinero, está manteniendo parte de esa dictadura. La número 6, Roca Azul, no puede con México y su inflación y cree que va a poder con otros países. No sea metiche, viejito, supongo que le dice a López, ¿no? Efectivamente, Roca Azul. Mire, el señor López es un farsante, un fantoche, un mentiroso. Y bueno, no puede, no ha podido con México, no es un hombre de Estado, no es un estadista, es un charlatán. Votaron 30 millones por un charlatán. Entonces, pues sí, no hay de otra. La número 7, Edmundo Guillermo García. Si a la ministra la propuso el presidente, ¿quién la puede quitar? Si el presidente la propuso, entonces son responsables que realizaron y merecen un castigo o no. Efectivamente, Edmundo, mire, los mecanismos, las reglas para nombrar a un ministro pues, son claras, ahí están. Sí, a propuesta del presidente, el Senado interviene y aprueba o rechaza. Efectivamente, quienes aprobaron a la ministra Yasmín Esquivel tienen una responsabilidad y deben ser sancionados. Tiene usted toda la razón. Para quitarla, bueno, pues tiene que ser el propio Senado que establezca causales para que la señora se vaya. O la señora puede mandar una renuncia al presidente y el presidente debe decir sí o no la acepta. Pero no se va a producir ninguno de esas posibilidades porque López le interesa que esta farsante esté ahí precisamente en la corte. Vámonos a la número 8, Luis Antonio. Nadie habla de la grave corrupción del anfibio Mario Delgado. Efectivamente, Luis Antonio, mire, hay información que ha venido de Estados Unidos y de Europa en el sentido de que Mario Delgado es investigado. Y hay que recordar que México tiene sometida a la prensa, a los medios. Entonces, pues la mayoría les ordenan que no hablen, no hablen. Acuérdense que estamos viviendo en democracia. Cuando murió el INE el pasado miércoles, cuando se publicó por la madrugada en el diario oficial el llamado Plan B, bueno, en ese momento muere el INE y muere la democracia. Entonces, bueno, pues sí, tampoco hay libertades como la libertad de expresión. La número 9, Orlando Retams. Este es más chaira que nada, ¿eh? Orlando. Con todo respeto, ¿por qué en los otros gobiernos no protestaban? Es mi pregunta. ¿Quién no protestaba? La verdad es que es una pregunta engañosa. Si usted revisa, simplemente métase a cualquier plataforma y va a ver cuántas protestas hubo en otros gobiernos, ¿sí? Solamente le voy a dar un dato. La Marcha Blanca, que se dio creo que en 2004, fue una de las más grandes. Y sí,
Fue una gran protesta. Y hubo otras protestas también en los gobiernos de Calderón y en los gobiernos de Peña. Nada más que no tenemos memoria. Claro, cuando nos conviene. La número 10, Felipe López. Esta también es bien chaira. Por pura curiosidad, ¿a cargo de quién es el gasto del domingo en apoyo al INE? Ojalá y si haya respuesta. Felipe, no se haga usted tonto. ¿Sí? Su pregunta es muy chaira. Los ciudadanos que fuimos a la marcha, fuimos por voluntad propia, no somos acarreados. Yo estuve ahí. Ajá. Y nadie de los que estuvimos ahí recibimos un peso. Fuimos por voluntad, por responsabilidad, algo que a usted le falta. Bueno, ahí tienen 10 preguntas, 10 respuestas. Hoy tuvimos 2, evidentemente chairas. También les damos respuesta a los chairos. ¿Vale? Acuérdese, en este espacio usted tiene la sartén por el mango. Pregúntale a Ricardo Alemán, te responde. 10 preguntas y respuestas. Nos vemos la próxima semana. Adiós.